¿Sabías que a lo largo de nuestra vida pasamos distintos procesos de crisis? Todos vamos a pasar por alguna de estas 7 crisis. El ser humano, desde que nace, comienza a sufrir de alguna manera cuando sale del vientre de su madre, a ese ambiente quizás solo por algún instante, y comienza a llorar. Ya hay una crisis. A lo largo de toda nuestra vida vamos a pasar por momentos críticos, por momentos en los que vamos a estar hundidos en una crisis. Algunos de nosotros quizás vamos a pasar el abandono de algún ser querido. Otros van a pasar el sentirse despreciados cuando quiere dar un cariño, te acercas a dar un afecto, a recibir un afecto y sentís el desprecio. Otros van a ser insultados, burlados, van a ser quizás menospreciados en el sentido del bullying. Van a ser quizás calumniados. Otros a lo largo de su vida quizás van a pasar en algún momento algún tipo de traición. Algún tipo de traición que tanto duele, quizás de un familiar, de un cónyuge, de un hijo, de una hija, de un amigo. Otros a lo largo de su vida quizás van a tener que pasar por el túnel oscuro de la soledad. ¿Quién no ha pasado a la soledad que tanto duele? ¿Y quién en algún momento no ha sentido depresión? Angustia, esa es otra crisis. Y quizás otros a lo largo de su vida también van a pasar el sufrimiento. Muchos de nosotros vamos a vivir esto y sentimos que somos los únicos que estamos viviendo. Pero yo te quiero decir algo. En esta Pascua te quiero decir que Él también sufrió. En primer lugar, Él sufrió abandono. Vos fíjate que en Mateo 20:56 dice: todos los discípulos dejándoles huyeron. Aquellos que habían dicho que si era necesario morir con Él, iban a estar con Él. No, le dejaron solo. Le dejaron solo y Él sintió ese abandono. Dice una persona especialista en psicoterapia de los niños, dice que el niño cuando es abandonado siente pobre valorización de sí mismo. Obviamente, se siente que su vida no vale nada. En segundo lugar, dice esta especialista que la persona que es abandonada siente agresividad, un sentimiento de injusticia, un resentimiento en la vida, y eso genera agresividad. En tercer lugar, siente angustia. ¿A quién le va a gustar que lo abandone? Pues yo te quiero decir, Jesús también sintió el abandono. De hecho, que Él en una parte de los evangelios dice: Padre, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sintió el abandono. Él se sintió totalmente abandonado. Nadie estaba con Él. Si vos sentiste que te abandonaron en tu infancia, tus padres, alguien te abandonó, bueno, Él sintió ese abandono. Él también sufrió abandono. No sos el único que está sufriendo abandono. Podés sentir que las lágrimas tuyas corren en la mejilla de Jesús porque Él también sintió ese dolor del abandono. Y tus lágrimas son totalmente empatizadas, comprendidas por Él, porque Él también fue abandonado. Pero no solo eso, también sintió desprecio. Que lo despreciaron cuando Él más quería amar. En un momento Jesús estaba acercándose a la ciudad y cuando estaba cerca de ella comenzó a llorar. ¿Y por qué lloraba? ¿Por qué lloraba? Porque esa ciudad en poco tiempo lo iba a rechazar completamente. Y Jesús le dice, Mateo 23:37, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta su polluelo debajo de las alas y no quisiste? Y allí frente a esa ciudad le dice, no has conocido el tiempo de tu visitación. Vos no sabés quién te está visitando. Y por eso Jesús lloraba, porque Él estaba amando. Él estaba allí amando con todo su corazón, dando su vida, pero ellos iban a rechazarle. En tu vida quizás ha pasado esto, que vos amaste a una persona, a un cónyuge, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, a tu mejor amigo, y de pronto recibiste desprecio a cambio de ese amor que estás dando. Muchos en nuestras vidas hemos pasado esto. Bueno, yo te quiero decir que ese dolor
Él también lo sufrió. Que ese dolor que estás pasando, Él también lo pasó. Que Él siente lo que vos sentís, porque Él también lo padeció. Muchos hemos pasado esto. Quizás en este momento que estás viendo el video, vos estás pasando esta crisis de que en tu corazón hay un duelo impresionante porque amaste a alguien que no te correspondió y sos rechazado. Jesús también sufrió este desprecio a cambio de ese amor que Él estaba dando. Pero no solamente Jesús sufrió abandono, no solamente sufrió el desprecio a cambio de ese amor que Él daba, sino también sufrió burlas e insultos. Ahora que está tan de moda esto, lamentablemente, que en los colegios los niños se burlan de otros, se les ríen y los hagan sufrir. Pues fíjate que en Marcos, capítulo 5, versículo 31, dice que los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús y decían, salvó a otros, se mofaban, pero no se puede salvar a sí mismo. Se burlaban mientras Él estaba allí sufriendo. Y no solo eso, sino que los fariseos le decían que su madre era una cualquiera. Nosotros somos hijos de Abraham, no somos nacidos de fornicación. Le decían que era un borracho, un glotón, un mujeriego, que comía con los pecadores. Todo tipo de insulto. ¿No es acaso el hijo del carpintero? Este no es el hijo de ese carpintero, como despreciando. Él también sufrió el insulto. Y esto también le dolió. Sin embargo, Jesús callaba, no respondía. Pero vos fíjate que fue a tal punto esto, el insulto, que Él dice en Salmo 22:6, en una profecía, dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de todo el pueblo. Él se sentía, gracias a esos insultos, se sentía como un gusano, como un insulto de todo el pueblo. Y esto genera baja autoestima, culpa, sentimiento de inutilidad, sentimiento de que mi vida no sirve para nada, de que soy horrible, soy feo. Y quizás vos también sufriste esto, quizás estás padeciendo en tu iglesia insultos, quizás estás padeciendo calumnias, injurias, quizás estás padeciendo en tu colegio risas, en tu comunidad, en tu familia se ríen porque crees en Jesús. Bueno, Jesús también lo vivió. Él también pasó por esto. Él entiende cuando vos estás dolido, cuando te sentís completamente despreciado. Pero no solamente Jesús sufrió abandono, no solamente Jesús sufrió desprecio a cambio del amor que Él daba, no solamente sufrió bullying, insultos, sino también Jesús sufrió traición. Él pasó por el túnel de la traición, de ese dolor, de alguien que te traiciona. Quizás un cónyuge te traicionó, quizás alguien fue infiel con vos, quizás un hijo te traicionó, quizás una hija, quizás un hermano de sangre, un primo, una prima, quizás tu mejor amigo, quizás un amigo a quien vos querías mucho, de pronto se dio vuelta y ahora está de la vereda del frente traicionándote. Bueno, Él también pasó por esto. Y dice acá, entonces Jesús muy angustiado exclamó, les digo la verdad, que uno de ustedes me va a traicionar. Después de mojar el pan se lo dio a Judas. ¿Y qué mejor ejemplo de un traidor que Judas? A quien Jesús le llegó a lavar los pies, a quien Jesús llegó a quererlo como un amigo, como un íntimo, como un familiar, y tanta confianza que le dio que le daba la bolsa del tesoro, que manejaba las ofrendas. Pero él termina traicionando a Jesús. Bueno, Jesús tuvo que pasar el túnel de la traición, sentir este dolor profundo de ser traicionado por alguien. Quizás vos estás viviendo esto también, quizás lo estás padeciendo. Bueno, Él también lo vivió, no estás solo. Las lágrimas que vos largás por este dolor de la traición también corren por las mejillas de Jesús, porque Él también fue traicionado. No sientas que sos el único, Él también lo vivió. También le dolió. ¿Y qué siente una persona traicionada? Obviamente se siente menoscabada, que no vale nada, se siente que su esfuerzo, todo lo que dio, todo lo bueno que ofreció es una basura, porque la otra persona no lo valoró. Jesús también lo sintió. Pero no solamente Él pasó el abandono, el desprecio a cambio de amor, el insulto. No solamente Jesús fue traicionado, sino también Jesús pasó por el siguiente túnel. Y es el túnel de la soledad. Cuando nos sentimos totalmente solos, no hay nadie al lado nuestro. Yo recuerdo que hace muchos años me moví hacia otra ciudad
y estaba allí en una pensión. Y experimentar esa soledad como estudiante y estar allí solo y no ver a nadie, no conocer a nadie y estar solo te hace valorar a aquellos que tenías todos los días y no te dabas cuenta el valor que tenían esas personas. Pero sobre todo te hace pensar en si realmente yo valgo la pena. La soledad es terrible. Dice Jesús en Juan 16:32, mas me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Vos fijate que Él tuvo que pasar ese momento de soledad. Él les dice a sus amigos, che, oren por mí, voy a orar. Y se dormían sus amigos, los dejaron solo. Estaba totalmente solo allí. Y viene y los halla durmiendo y le dice, che, acompáñenme, quiero estar con ustedes, oren por mí. Va a orar y estaba solo. Y así una y otra vez viene a pedirles que lo acompañen, pero él estaba solo. Y era tanto la soledad que Jesús tenía, que estaba allí en agonía, que un ángel del cielo no soporta, rompe el protocolo, y es un ángel cuando la soledad, cuando el abandono, cuando el dejarle solo en el sentido humano ya no tenía sentido resolver, tiene que bajar un ángel del cielo para acompañarle y asistirle. Jesús sintió lo que es estar solo. Él sabe lo que es estar solo y tener esos sentimientos que solamente los que han vivido solos saben. Quizás vos ahora vivís solo en tu casa, quizás estás viendo este video y estás solo, no tenés a nadie a tu lado. Él también vivió la soledad. Él sabe lo que es estar solo. Pero ¿sabes lo que él dice? Pero yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y tal es así que un ángel bajó a acompañarle. Cuando todo ser humano le abandonó, cuando todo ser humano le dejó en banda, como decimos acá en Argentina, cuando todo humano lo dejó, vino un ángel y lo acompañó. Y vos fijate que la presencia de Dios está allí con vos. Cuando vos estás solo y vos crees que estás solo, Dios está a tu lado. No estás solo. Él también vivió eso. Pero no solamente vivió todas estas crisis que ya hemos mencionado, sino también Jesús tuvo que pasar por otro túnel más. Y es el túnel de la angustia, de aquellos sentimientos que nos hunden, que nos hacen sentir hundidos en el barro, de las emociones, deprimidos, angustiados, con miedo. Este punto representa todas aquellas sensaciones, emociones de depresión, de angustia, de miedo, de estancamiento, de desesperación, de terror emocional. ¿Estás deprimido? ¿Estás angustiado? ¿Estás con miedo? ¿Tenés fobias? ¿Tenés un problema de fobia? ¿Tenés miedo a estar con personas? ¿Tenés miedo de relacionarte con alguien porque tenés miedo de que te traicione, que te deje, que te hagan lo mismo que te hicieron a vos tus padres, tus familiares? Bueno, este sentimiento de angustia, este sentimiento de emociones que son enfermizas a nuestra salud, que nos estancan, Él también pasó por ese túnel. Dice Lucas 22:44, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vos sabés que hay una condición en la medicina que se dice que cuando hay un estrés inmenso, cuando el estrés es tan grande, hay una condición en la que las glándulas del sudor, esas arterias pequeñas, se rompen. Y en vez de salir sudor, sale sangre. Y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Esta condición, si no me equivoco, es hemadritosis, si no, la vamos a poner allí en la pantalla. Pero terrible. Su sudor era grandes gotas de sangre. Porque su angustia era extrema, que su cuerpo tuvo que expresar esa angustia emocional. Y esto también pasa en muchos de nosotros, porque nosotros a veces tenemos tanta angustia que no sabemos por dónde canalizarla, que llega un punto que nuestro cuerpo llora. Lo que no lloras con tus ojos, lo que no lloras con tus emociones, lo que no descargas, esa angustia, esa carga pesada que tenés, que no la puedes descargar, que no la puedes llorar, la terminan llorando tus órganos. Y hay personas enfermas de gastritis, hay personas enfermas de sus huesos, de sus músculos, de su columna. Hay personas que se están enfermando por la angustia emocional, por el estrés, por la depresión. Ahora hay una rama que es la biodescodificación, que se dedica a analizar este tipo de males
Lo que no lloran tus ojos, lo terminan llorando tus órganos. Este túnel Jesús también lo vivió. Él sufrió la angustia extrema. Dice Joshua McDowell en Evidencias que exigen un veredicto, dicen que era tanta la angustia que él tenía, que cuando le pasaron la lanza en su costado salió agua y sangre, y que la sangre representa toda la agonía, el sufrimiento físico, la paliza, la golpiza, el sufrimiento, el hambre, todo lo que él padeció físicamente. Pero el agua, esa colección de suero, representa que las paredes del corazón de Jesús se rompieron por esa angustia extrema que tenía. Dicen que hay otra condición que es un envenenamiento con estricnina que produce este desenlace similar. Y la otra condición es tener una angustia a tal punto, tan extrema, que el corazón ya no dé más, que esas fibras musculares de las paredes del corazón se rompan y surja como evidencia que al clavarle la lanza al soldado en el costado salió sangre por el estrés físico y agua por el estrés emocional. Él vivió las emociones, él vivió todo ese sufrimiento emocional que vos estás viviendo. Él conoce todo esto. Pero no solamente Jesús vivió todos estos túneles de sufrimiento, de crisis, sino hay uno más que él padeció. Y el que padeció te entiende. Las lágrimas que corren por tu mejilla, por la angustia, por el estrés, por el sufrimiento que vos tenés, corren por las mejillas de Jesús, porque Él también sufrió lo que vos estás sufriendo. Pero hay uno más para terminar. Y la última es que Él sufrió físicamente. Tuvo un sufrimiento físico. Y aquí engloba en el ser humano todas aquellas enfermedades, todas aquellas dolencias. ¿Estás pasando por un proceso de enfermedad? Él también sufrió físicamente. Estás pasando por un proceso de dolor, quizás una enfermedad que parece que va a ser terminal en tu vida, quizás una condición en tu cuerpo que no te permite caminar, quizás una condición en tu hijo, en tu hija, que vos a veces sentís, ¿qué va a ser de él si yo me muero? ¿Estás pasando un sufrimiento físico, un dolor físico, una afección física? Bueno, él también la sufrió. Y vos sabés que Isaías 53:4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Jesús llevó en su cuerpo también el sufrimiento físico. Él también sintió lo que es sufrir. ¿A vos te duele tu enfermedad? ¿A vos te duele lo que estás pasando físicamente, tu condición? ¿Sentís que nadie te escucha? ¿Sentís que nadie tiene soluciones para vos? ¿Estás roto por dentro y roto físicamente? Bueno, Él también padeció por esto. Por eso es que Él te puede entender. Él puede comprender tu sufrimiento físico porque Él llevó nuestros dolores. Y si pasa esto, acércate a Él y pedile, Señor, yo sé que me entendés porque vos también pasaste por esto. Necesito sanidad. Por eso dice, por su llaga fuimos nosotros sanados, curados. Y si es su voluntad, Él te va a sanar. Y si es su voluntad, Él te va a sacar. ¿Cuántos milagros no hay escritos en el Nuevo Testamento? ¿Cuántos milagros no hay en este mundo, en este tiempo, en esta época, de personas que se acercan a Dios y son sanados y curados? Pero si aún, luego de pedir que sanidad no te respondiera con lo que vos estás deseando en el fondo de tu alma, hay un propósito más. Hay un propósito más que no lo podemos entender, que yo no podía poder explicarte. Pero recuerdo a Teresa de Calcuta cuando ella decía, cuando yo esté afligida, muéstrame un afligido para que yo vaya y lo consuele. Cuando yo tenga algún dolor o una enfermedad, muéstrame a alguien que esté enfermo para que pueda acompañarlo. Muchas veces nosotros nos hundimos pensando que este es nuestro fin, pero cuando sentimos que es nuestro fin, Dios recién está comenzando. Él conoce tu dolor, aunque no hayan respuestas. Y sí, muchas veces, muchas personas no obtuvieron respuesta, pero es algo que nosotros no podemos explicar, que nadie puede explicar. Pero sí te puedo decir que ese dolor que estás pasando, tengas o no una respuesta, Él lo conoce, porque Él también lo llevó en su cuerpo. Estas 7 crisis, que acá las voy a poner en pantalla, son las que vivió Jesús, porque todo ser humano
las vive como Él las vivió. Y al revés, Él las vive porque todo ser humano pasa por este tipo de crisis. Y yo te quiero decir que Jesús en la cruz, en esta Pascua que estamos recordando su muerte y su resurrección, Él en la cruz no solamente llevó los pecados, porque muchas veces decimos, bueno, Jesús llevó tus pecados, arrepentite. No, no solamente llevó pecados en su cuerpo. Dice Isaías 53 que Él llevó nuestros dolores, nuestras aflicciones, nuestras angustias. Él padeció por todo el dolor emocional que estás pasando. Por tu estrés, por tus fobias, por tus miedos, por tus dolores, por el dolor de la traición que tuviste, por tu desprecio que te hicieron sentir, por todas las crisis que hemos descrito. Él los llevó en su vida, en su cuerpo. Y yo quiero que vos puedas entender que Jesús hoy, a través de mí, te está hablando, porque Él quiere empatizar con vos. Él quiere que sientas que las lágrimas que corren por tu mejilla también corren por las mejillas de Él. Que puedas tener un encuentro personal con Él y decir, Jesús, tengo este dolor, tengo esta crisis que nadie lo entiende. Yo sé que tú lo entiendes. Y vas a ver cómo Dios va a cambiar tus sentimientos de sentirte hundido en el lodo cenagoso a estar parado sobre una roca firme, porque pacientemente podemos esperar en Él. Que Dios te bendiga. Felices Pascuas.